Qué gusto nos da darles la bienvenida de nueva cuenta a su programa La Otra Puerta. Tenemos dos muy interesantes leyendas y esta primera es especial. Porque es insólita, porque tiene mucho que ver con grandes inquietudes que la gente hoy busca a través de las vías del chamanismo. Bueno, pues sea bienvenida toda persona que desee cruzar el umbral para conocer las maravillas, los misterios y portentos de nuestro México mágico. Vayamos un poco más allá de la otra puerta e iremos justamente a lo que es la plataforma de las grandes religiones que en América precolombina y específicamente en nuestro México, en Mesoamérica, siguen perdurando a través de la herencia ancestral. Pero para poder entender lo que es este tema, que tiene mucho que ver con una batalla entre un nahual y un chamán. Una batalla terriblemente intensa en cuanto a los recursos mágicos empleados. Pero antes tenemos que precisar cuál fue la ruta que tuvo que seguir el chamanismo para que en el estado de Oaxaca, particularmente en Miahuatlán, hoy hasta la fecha tuviese esos reductos vivientes que siguen manifestando esos insólitos poderes espirituales que solo los chamanes manejan. Y para esto vale precisar que ese conocimiento chamánico muy probablemente provino de Siberia, es decir, de la región noreste de Asia, donde lapones, ostiacos, cosacos, kazajos y muchas etnias desde tiempos inmemoriales ya manejaban como un recurso natural. Mujeres y hombres podían practicar el chamanismo en aquellas comunidades que después transitaron por el estrecho de Bering para pasar hacia Alaska, luego el Canadá, Estados Unidos, llegar a la República Mexicana y seguir migraciones hacia Centro y Sudamérica. Con este conocimiento que estaba muy vinculado a la interacción entre la naturaleza y la mente y el espíritu humanos. Es decir, el chamán, hombre o mujer, tiene la capacidad de interactuar con las energías que existen en los seres y en las cosas, así como en los lugares. Bueno, lo cierto es que el chamanismo de alguna manera crea una red integral entre todo lo que existe y siempre se maneja pues la idea de que formamos parte de todo y todo nos pertenece. Somos una sola unidad que afecta de un lado hasta el otro cualquier mínima acción. Lo cierto es que pues en el estado de Oaxaca, ya hablando pues aterrizando en la Mixteca, en ese pueblo llamado de Miahuatlán y en las cercanías, se cuenta una historia de un hombre solitario, un hombre que se las gastaba para gastar, pero nadie sabía en qué trabajaba, solo aparecía para comprar. Nadie sabía de dónde venía, ni se conocían parientes, simplemente se dice que años apareció y se fue incorporando discretamente en la comunidad. Empezó a pasar el tiempo y comenzaron a desaparecer primero herramientas de trabajo, después animales como borregos, chivos, cabras, conejos. Posteriormente empezó a haber ya tipo de hurtos más gravosos que tenían que ver ya con algunos valores y la gente estaba muy enojada. Por más que investigaban y además de que ponían vigilantes para ver quién se atrevía a cometer estos delitos, no daban con él. Parecía que se esfumaba en el aire y esos hurtos y atracos siempre eran nocturnos. Pero había un joven hombre que tenía cualidades de un chamán, solo que siempre bajaba su perfil para no ser identificado. Bueno, lo cierto es que la comunidad acudió al sacerdote de la población para pedir ayuda, para saber qué es lo que estaba pasando, aunque todo el mundo platicaba debajo de la mesa que era un nahual. Aquel sacerdote, un hombre de fe, un ministro de Dios, aunque de cierta juventud,
se le hizo fácil confrontar al nahual. Y a pesar de que durante 9 noches seguidas salió buscando su encuentro, este no se manifestó. Hasta que, en la 10ª noche, fue el nahual el que lo fue a buscar al alba a su propia iglesia. Se dice que ahí este nahual clavó una energía a través de su mollera que hizo que el sacerdote se enfermara, y en cosa no mayor a 5 días, este joven sacerdote falleció. Lo peor del caso es que, pues además de la pérdida de esta vida, en esa iglesia, cada vez que entraba un feligrés a buscar un servicio religioso, salían alacranes negros de todo lugar que hacían huir a la gente, hasta que esa iglesia quedó abandonada. Para la gente ya era el colmo. Empezaron entonces a encontrar bebés, niñas y niños sin vida en las camas y junto a sus madres, sin una gota de sangre, de tal manera que la deducción que los pobladores asumieron es un nahual, y para poder enfrentar a un nahual se tenía que acudir a persona que conociera esas maneras de manipular las energías, ese nivel de maldad, ese nivel de poder. Y justo fue cuando apareció ese joven chamán discreto diciendo que él se encargaría del asunto. Así que acto seguido, y con el beneplácito de la gente, dado que era la última opción, este joven chamán fue primero a un temazcal a purificar su cuerpo. Luego subió a la montaña a pedir la ayuda de los espíritus de los ancestros para tener la fortaleza y sabiduría de encontrar la manera de terminar con este problema y con este nahual. Después se sometió a ayunos para purificarse internamente también, hasta que su mente le hizo saber cuál era la respuesta. La respuesta era ponerle una trampa a este nahual, y así lo hizo. Desplumó 3 pollos que ató y además dejó en un lugar cerca de un famoso pozo cuyo fondo era desconocido. Ahí amarró a los 3 pollos y los amarró de tal manera que parecía el cuerpo de un bebé. Y después, con un silbato mágico, comenzó a emular el llanto de un crío. Parecían llantos de un bebé con ese silbato, y el nahual, justo en aquella noche, andaba por ahí buscando dónde seguir alimentando su maldad, y detectó el aroma a estos pollos, y después escuchó el llanto. Así que con toda prontitud se dirigió a ese paraje, y justo al bajar y ver que no era un bebé sino que eran 3 pollos amarrados, se dio cuenta el nahual que estaba transfigurado en una especie de sopilote con grandes patas y con manos. Se dio cuenta de que era una trampa. Cuando volteó, tras de sí estaba el chamán, y simplemente lo que hizo el chamán fue utilizar agua y un bastón con ramas como una escobilla, que empezó a dirigir energía a ese nahual. El nahual comenzó a transformar su energía en una bola de lumbre roja, intensa, enfadada, y parecían flamas afiladas que pretendían primero alcanzar al chamán, quien lo alejaba con esa escobilla, hasta que terminaron los 2 transformados en bolas de energía luminosa, una roja, violenta y oscura, y la otra azul, brillante y dispuesta a contender a su oponente. Chocaron 13 veces en el aire. La primera vez rodaron al suelo un par de ojos. En el segundo encontrón solo se vio parte de un intestino en el suelo, pero las luces seguían su contienda. Estaban ya justo frente a un pequeño cuerpo de agua que se encontraba a un lado justo de ese pozo sin fin. Una vez que el chamán acertó un artero golpe con un maravilloso rayo violeta en el centro del corazón del nahual, se escuchó un alarido. Repitió 8 veces este impacto hasta que el nahual, en medio de un grito que ahuyentó a toda la fauna del lugar, incluyendo la nocturna,
se precipitó por el pozo. Se escuchó cómo su energía comenzó a transformarse en un cuerpo. Entonces el chamán bajó a ese pozo tras de los fragmentos para irlos recogiendo. Y una vez que tuvo todos, emergió, los depositó en un jarro que volvió piedra. Esa piedra la arrojó al fondo del pozo y después, mediante conjuros y un canto mágico, el chamán hizo que hubiera un desplazamiento de tierra que cubrió la entrada a ese pozo sin fin. Hasta la fecha se dice que en ese lugar muy cercano a Miahuatlán, Oaxaca, se sigue escuchando cómo intenta salir aquel nahual maléfico que dejó de inquietar y de molestar a la población. Así que recuerden, siempre que hay una contienda entre el bien y el mal, la luz es el camino. Bueno, esperemos que les haya gustado este breve relato. Les pedimos de todo corazón que se suscriban, compartan, denle like y mándenlos sus comentarios. Aprovechamos el momento también para mandar felicitaciones al doctor Enrique Macera, que acaba de lograr pues un gran logro. También mandamos nuestro agradecimiento a Lupita Alvarado, quien nos ha mandado unos valiosísimos libros, al doctor Renato Enríquez, que también nos manda desde Jalisco una saga de joyas literarias que tienen mucho que ver con las leyendas y tradiciones, así como a cada uno de ustedes que son parte de nuestra comunidad. Ahora vamos a hablar de otra leyenda titulada El jorobado del Popocatépetl. Y ustedes dirán, pues ¿qué tiene que ver un jorobado con una montaña sagrada? Bueno, pues les voy a leer un relato que hay de un antecedente acerca de este personaje, este jorobado. Y dice así: había 80 años que el señor de Chalco quiso sacrificar a estos criados del dios, lleváronle al volcán, cerro muy alto y siempre lleno de nieve. 15 leguas de esta Ciudad de México, y metieron a un cocorvado, o sea, un jorobado, en una cueva y cerráronle la puerta. Y él, por no tener que comer, se traspuso y fue llevado, dovió al palacio dicho y la manera que se tenía por el dios. Después, los criados del señor de Chalco, a ver si era muerto, le hallaron vivo, y traído dijo lo que vio. Y en ese año fueron vencidos los de Chalco por los mexicanos, y quedaron por sus esclavos, y dicen que aquella fue señal de perder como se perdieron para siempre. Bueno, está bien en una obra llamada Mitos y Historias de los Antiguos Mexicanos, que pues nos atrevemos a leer literalmente, tal y como quedó escrita, que habla justamente de que el señor de Chalco, dentro de lo que era el culto a Tlaloc, mandó pedir al volcán un mensaje para saber qué tan elevado era el riesgo de ser conquistados por otra nación futura. Y bueno, una vez que llevaron a este jorobado como una ofrenda, que le ingresaron a una cueva sin agua, sin alimento, y además después la tapiaron para que no pudiera salir, regresó la comitiva que llevaba a este cocorvado o a este jorobado y dejaron pasar un tiempo. Pero el señor de Chalco empezó a soñar cosas muy inquietantes que tenían que ver con su deceso. Así que mandó de nueva cuenta otra delegación para ver cómo se encontraba, si había algún mensaje dentro de esa cueva sagrada que estaba en sus actividades de fe, consagrada y dedicada a honrar a Tlaloc. Recordemos que el dios Tlaloc, el dios de la lluvia o el señor de la lluvia, es por excelencia la deidad o el personaje encargado de las tormentas, de los rayos, de las montañas, de los arroyos y de todo aquello que tiene cuerpo o forma de agua, en cualquiera de sus tres estados, sea líquido, sólido o gaseoso. Tlaloc era entonces el avatar de el Popocatépetl, y una vez que la delegación llegó a la cueva
y reventó la entrada para ver cómo estaba el jorobado. Lo encontraron vivo, pero este refirió haber tenido visiones relacionadas con la caída de Chalco bajo las armas de los ejércitos recién llegados mexicas. Y justo como dice el mensaje, en menos de un año los mexicas tomaron Chalco y se volvió profético el mensaje que el jorobado le había dado al señor de Chalco. Así que si ustedes van a caminar por los senderos de Atlamacas, las faldas del Popocatépetl, en fin, y llegan a ver en la serranía un jorobado solitario con su piel de roca por la edad, no duden que tal vez sea un reflejo histórico, un eco de las creencias y tradiciones de esa maravillosa montaña sagrada, el volcán que humea, el guerrero que sufre, el guerrero que habla, el Popocatépetl. Bueno, nos veremos hasta la próxima y esperemos que estos dos relatos hayan sido de su agrado. Hasta muy pronto.